Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito. Son dos charlas en uno. Cuando yo vea que se están durmiendo, los voy a hacer parar. Así no se aburren, porque como son dos charlas, entonces yo voy a empezar a caminar, así van siguiendo y no se duermen, ¿sí? Entonces vamos a hablar de nuestros enemigos, los glóbulos blancos, ¿sí? Porque en realidad algunas veces los queremos como fuente de defensas contra las enfermedades infecciosas, pero la verdad que a los hemoterapeutas nos traen más dolor de cabeza y a veces ese dolor va bajando, ¿sí? Y a veces llega a los talones, ¿sí? Porque los glóbulos blancos traen dolores de cabeza a punto de partida de las reacciones adversas a la transfusión. Entonces, los glóbulos blancos tienen algunas cositas que hacen que nosotros los podamos ver y sobre todo los pacientes los puedan sufrir, ¿sí? Uno de ellos tienen estructuras antigénicas. Uno de ellos son los sistemas antigénicos leucocitarios, es el sistema HLA, que trae dolor de cabeza para la transfusión y trae dolor de cabeza también para el trasplante, ¿sí? Entonces, ¿qué es o qué son los antígenos leucocitarios que representan o forman parte del sistema HLA? Primero, que expresan moléculas polimórficas, ¿sí? Y además están presentes no solamente en las células sanguíneas, sino también están como sustancias solubles en el plasma. Y a veces estas sustancias solubles en el plasma no tienen otra mejor idea que ir a pegotearse, ir a pegarse, ir a adherirse a los glóbulos blancos, a otros glóbulos blancos, a los glóbulos rojos, a las plaquetas, ¿sí? Les cambian las estructuras antigénicas a otras células, ¿sí? Y por supuesto, estas estructuras son muy eficientes en estimular el sistema inmunológico y es por eso que encontramos unidades incompatibles o rechazos a trasplantes, ¿sí? Y además, eso nos lleva justamente a tenerlos en cuenta en qué hacer, pero fundamentalmente a veces en cómo prevenir estas situaciones asociadas o no deseadas con la transferencia de antígenos leucocitarios. Entonces, estas estructuras antigénicas, por supuesto que tienen la capacidad de inducir la respuesta inmune y fíjense ustedes, inducen la formación de anticuerpos. Casi un 20% de nuestras embarazadas tienen anticuerpos anti-HLA, ¿sí? Entre un 20 y un 25% de nuestras pacientes con múltiples embarazos tienen anticuerpos anti-HLA. Los mismos que los pacientes trasplantados. Los pacientes politransfundidos en un 30 a un 50% tienen anticuerpos anti-HLA. Son anticuerpos de tipo IgM o IgG poliespecíficos dirigidos hacia epitopes públicos y por eso es que realmente conseguir una histoidentidad cuesta muchísimo, ¿sí? Y también aparecen anticuerpos naturales, porque hay anticuerpos dirigidos contra el HLA-E en donantes, ¿sí? También aparecen anticuerpos naturales. ¿Tienen significado clínico? No, no tienen significado clínico. Y así como vienen, se van. ¿Y por qué? ¿De dónde aparecen? Aparentemente, estos anticuerpos se formarían como consecuencia de reacciones cruzadas con infecciones bacterianas o también como consecuencia de reacciones cruzadas con estructuras antigénicas que se parecen a estructuras alimentarias. Pero, repito, no tienen significado clínico. Otras estructuras antigénicas que viven en los glóbulos blancos, fundamentalmente o específicamente en los granulocitos, son estos que hay dos grandes grupos, unos que son específicos de los granulocitos, denominados HLA, HNA, y otros que están compartidos con otras líneas celulares como son los monocitos y los linfocitos. Entonces, estas estructuras antigénicas son todas glucoproteínas, y son los que están ubicados en estructuras glicoproteicas en la superficie de los glóbulos blancos y fundamentalmente tienen funciones de inmunoglobulinas y algunos de ellos están en receptores de las inmunoglobulinas G inespecíficas y que inducen las respuestas inmunes y son aquellos que producen la injuria pulmonar aguda asociada a transfusión o la neutropenia autoinmune o la neutropenia
neonatal aloinmune. Entonces, ¿qué son capaces de producir los glóbulos blancos? Por un lado, como yo les comentaba recién, es la neutropenia neonatal aloinmune, la neutropenia autoinmune y también las reacciones adversas a la transfusión, como es la reacción febril no hemolítica asociada a la transfusión, la refractariedad plaquetaria, la injuria pulmonar aguda asociada a transfusión, que por sus siglas en inglés históricamente la conocemos como el trali, cuando en realidad sería la trali, ¿sí? Pero parece que suena mal la trali, pero es así. La inmunomodulación asociada a la transfusión, que es la que extensamente comentó en la charla anterior el doctor Larrondo, y el injerto versus huésped posttransfusional. Vamos a empezar por la neutropenia neonatal aloinmune. ¿Cuántas de estas patologías vieron en su vida? Poco y nada. Nada, porque justamente fíjense ustedes qué incidencia tiene. Un 0.2, ¿sí? Y generalmente esto está producido por anticuerpos maternos que están dirigidos contra estructuras antigénicas granulocíticas. Habitualmente son el HNA 1A, 4A y fundamentalmente el 5A, y que llama la atención porque es un neonato que tiene un recuento de neutrófilos menor a 500, y lo que es característico que está producido por una inmunoglobulina G que atraviesa la placenta, justamente por ser una inmunoglobulina G, y va a producir la destrucción de los granulocitos. Y lo característico que tiene esta patología, que tiene algo en su fisiopatología parecida a la enfermedad hemolítica del recién nacido, es que en el primer embarazo ya puede haber una afección del neonato. Y esto tiene que ver porque estas estructuras antigénicas comienzan a formarse entre la 12 o la 14 semanas de gestación, y estos, como pasa también en la trombocitopenia neonatal autoinmune, estos antígenos comienzan a pasar la placenta, toman contacto con el sistema inmuno de la madre, se forman los anticuerpos, y estos anticuerpos, antes de que termine el embarazo, comienzan a producir la neutropenia. Esta neutropenia, que ya está presente desde los primeros momentos del embarazo, pero que recién comienza a visualizarse a los 3 o 4 días de producirse el nacimiento. Y fundamentalmente está dado por infecciones. Lo que tiene de bueno, por así llamar, es que tiene una actitud, por así decir, autolimitante. Es decir, así como vino, se va. Entonces, decimos, habitualmente son asintomáticos y eventualmente pueden tener onfalitis o desprendimiento tardío del cordón umbilical, infecciones dermatológicas de tipo purulento o, como muy grave, eventualmente puede haber una neumonía. En general, lo que llama la atención es una fiebre y además, por supuesto, las infecciones dérmicas que habitualmente están dadas por gérmenes habitantes de la piel, como es el estafilococo aureus o el streptobeta hemolítico, o eventualmente la Escherichia coli, que la toma fundamentalmente por cuando pasa a través del canal del parto. El diagnóstico es clínico, llama la atención esa neutropenia severa, y desde el punto de vista académico uno podría estudiar los anticuerpos reactivos contra los granulocitos paternos. ¿En Argentina se estudia esto? No. ¿Sí? En algún momento se hicieron en la Academia Nacional de Medicina, en el año 2006, que es de donde se tomé este artículo, pero actualmente eso, digamos, tuvo justamente un trabajo de investigación y hoy no se está estudiando, fundamentalmente porque no tiene una significancia clínica y porque es una patología autolimitante. El tratamiento es con antibióticos, eventualmente, si no responde bien a antibióticos, puede agregarse inmunoglobulina endovenosa y eventualmente transfusión de granulocitos fenotipados. No sé por qué se ríen. ¿Sí? Obtenidos por aféresis. O eventualmente también podría ser a un neonato con una obtención por Buffy-Cope, también podría ser suficiente. Lo que no está demostrado es que realmente respondan
al uso de esteroides, y a veces el uso de esteroides lleva más a una inmunosupresión que a un tratamiento y exacerba más la patología de base. La otra entidad es la neutropenia autoinmune, que puede ser en los adultos, que puede ser idiopática o secundaria a una artritis reumatoidea o a un lupus eritematoso sistémico, o también puede ser la de lactante. También acá los autoanticuerpos que están mediando esta patología son los anti-HNA de 1A o 1B. También es una patología autolimitada, comienza aproximadamente en los lactantes a las 4 o 5 semanas de nacidos y tiene como promedio una recuperación entre 7 y 24 meses y, por supuesto, responde muy bien a antibióticos de amplio espectro. Y después vienen otra patología mediada por anticuerpos o citoquinas o por células efectoras, que son las reacciones adversas a la transfusión. Y acá tenemos, mediado por anticuerpos, la reacción febril no hemolítica asociada a la transfusión o la refractaria plaquetaria, medida por células efectoras, el injerto versus BP posttransfusional, mediados por citoquina, nuevamente la reacción febril no hemolítica asociada a la transfusión y también la inmunomodulación asociada por transfusión. Acá se están durmiendo, así que vengo por acá. Bien, reacción febril no hemolítica asociada a la transfusión. ¿Quién no vio una reacción febril no hemolítica asociada a la transfusión? ¿Sí? ¿Cómo la definimos? Un aumento de la transfusión en un grado o más, sin otra causa evidente. Es la reacción adversa más frecuente de la transfusión, junto con la reacción alérgica. La vamos a encontrar en el 2 a 3% de los pacientes transfundidos y mucho más en gestantes o sea, antecedentes de partos y en los politransfundidos. Y para que esto ocurra, necesitamos algunas situaciones. Una es el tipo de hemocomponentes. ¿Qué tipo de hemocomponentes? ¿Qué es más frecuente? ¿En las plaquetas o en los rojos? En las plaquetas. ¿Qué es más frecuente? ¿En las plaquetas random o en las plaquetas de donante único? En las plaquetas random. ¿Qué tipo de hemocomponentes? Los componentes que están más cercanos a la fecha de vencimiento. También. ¿Sí? También tiene que ver con la temperatura de almacenamiento, ¿sí? Es decir, es muy raro verlo en un concentrado globular, pero sí es frecuente de verlo en un concentrado de plaquetas que se mantiene a 22 más menos 2 grados centígrados. Y si lo mantengo en agitación, que es como debemos tenerlo, ese golpecito que reciben entre sí los glóbulos blancos se rompen y liberan citoquinas endógenas, ¿sí? No por eso vamos a dejarlo ahora quietitos, ¿no? Ojo con eso, no quiero dejar este concepto, ¿no? Sigan maltratándola a las plaquetas, ¿sí? Y también el tipo de pacientes, es decir, ya vimos que vamos a ver mucho más frecuentemente estas reacciones en pacientes politransfundidos o en las multíparas. ¿Cómo se producen? Cuando es en un concentrado eritrocitario, acá fundamentalmente está mediado por anticuerpos. Anticuerpos que están generados contra antígenos plaquetarios o leucocitarios, granulocitarios de tipo HNA, o dirigidos contra HLA de clase 1 y, por supuesto, también nuestras citoquinas inflamatorias, IL, la interleuquina 1, 1 beta, la 8, la 6, el factor de necrosis tumoral y también la CD40L. Y como hay una reacción antígeno-anticuerpo, también actúa el complemento. Y esto es así. Un paciente que está sensibilizado a anticuerpos recibe, junto con el hemocomponente, recibe las estructuras antigénicas, se produce la reacción antígeno-anticuerpo, se liberan las citoquinas endógenas y van a actuar sobre el centro termorregulador del hipotálamo y aparece la fiebre. Esa es una teoría. La otra dice que pasa exactamente lo mismo, la unión antígeno-anticuerpo, pero acá con el compromiso de la activación del complemento. La fracción C5A es la que va a provocar la degranulación de los blancos, liberan las citoquinas endógenas y de esta manera se provoca o se produce la fiebre.
¿Qué pasa en el concentrado plaquetario? Acá sí fundamentalmente está mediada por las citoquinas con capacidad de producir fiebre. Eso tiene que ver fundamentalmente porque se vio que a mayor días de almacenamiento de las plaquetas hay mayor acumulación de citoquinas endógenas. O también ha aparecido una fiebre secundaria a la transfusión del plasma sobrenadante de plaquetas. O también se ha visto que hay una correlación entre el nivel de citoquinas del plasma, del sobrenadante del concentrado plaquetario y la ocurrencia de estos eventos adversos. ¿Sí? Y también hemos visto, porque muchas veces los médicos nos dicen, ¿cómo es posible que te pedí un concentrado leucorreducido, me dijiste que está leucorreducido y el paciente tiene fiebre? Bueno, porque le di plaquetas cercanas a la fecha de vencimiento y hay citoquinas endógenas, ¿sí? Y porque además hemos visto y está comprobado que hay un bajo nivel de citoquinas en los concentrados plaquetarios leucorreducidos y fundamentalmente cuando esa leucorreducción es prealmacenamiento, ¿sí? ¿Qué hacemos frente a esto? Interrumpimos la transfusión porque en realidad comienza como si fuera una reacción hemolítica. Hay fiebre, malestar general, sensación de muerte inminente. El paciente se agarra de la cama y empieza a trotar con la cama, ¿sí? Y uno lo arropa al paciente y no pasa y sigue esa sensación de malestar. Por ahí más que eso no va, ¿sí? Es decir, hay un solo caso en la literatura de un paciente que murió secundaria aparentemente por una reacción febril no hemolítica, pero en realidad era un paciente que tenía de base un infarto de cara inferior recientemente producido. Descartamos una reacción hemolítica y administramos ¿qué? ¿Qué es lo que administra habitualmente el médico de cabecera? El combo, ¿sí? Corticoides y antihistamínicos, ¿sí? ¿Corticoides para qué? Si ya vimos cómo se produce. ¿Y antihistamínicos para qué? Si no hay una reacción alérgica aquí. Entonces lo que tengo que administrar son antitérmicos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que decirle a nuestros médicos prescriptores, porque hacen siempre ese combo. Cuando llegamos a tratar de ver qué le pasó al paciente, ya el combo fue administrado. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, ya dijimos, además de interrumpir la transfusión, en la primera reacción, observar, medicar, monitorear, documentar, porque vamos a trabajar en un sistema de hemovigilancia. Y ahí nos quedamos, porque solamente un 30% de la gente que hace una reacción febril no hemolítica la repite, ¿sí? Y si la repite, bueno, le administremos concentrados plaquetarios frescos o pobre en plasma, ¿sí? Esperen porque no quiero que haya un orador menos, unos menos. Si hay una nueva reacción, un concentrado plaquetario de donante único, fresco, lo más fresco posible. Y después viene esto, premedicamos, leucorreducimos, y entonces vemos la famosa premedicación, ¿sí? Hay una revisión Cochrane del 2010, donde un estudio randomizado, controlado, con 462 pacientes, dice que ningún régimen de fármacos administrados antes de la transfusión reduce el riesgo de reacciones alérgicas o de reacción febril no hemolítica asociada a la transfusión. En otro, y puedo tener 20 diapositivas y todos llegan a lo mismo, pero en otra de los trabajos dice que en ausencia de estudios basados en evidencia definitiva no debe alentarse el uso de fármacos antes de la transfusión para evitar reacciones relacionadas con la misma, ¿sí? Supongo que la mayoría de ustedes saben que cuando uno va a transfundir ya la enfermera le pasó el combo, ¿sí? Sí. Y bueno, cuando realmente decidimos administrar o premedicar porque forma parte de la batería preventiva, si los antipiréticos los vamos a administrar por vía oral,
tenemos que esperar 30 minutos. Fundamentalmente si vamos a administrar plaquetas, porque las plaquetas con la fiebre se destruyen, ¿sí? Y si es por vía endovenosa debemos esperar 10 minutos. Refractariedad plaquetaria. ¿Cuántos de ustedes han tenido o han sufrido una refractariedad plaquetaria? ¿No han tenido o no saben cómo interpretarla? Para interpretarla debemos definirla. ¿Qué es una refractariedad plaquetaria? Entonces definámosla y decimos que es una transfusión de concentrados plaquetarios avocompatibles que en 2 o más oportunidades y en forma consecutiva no obtengo un incremento de las plaquetas esperados. Entonces tenemos 2 maneras de evaluar. Hacemos un incremento del recuento corregido a la hora y yo espero tener más de 7.500 plaquetas. O a las 18 o 24 horas necesito que por lo menos tenga más de 4.500 plaquetas por milímetro cúbico. Si yo tengo un recuento menor a los 10 minutos o a la hora, estoy sospechando de una refractariedad plaquetaria de origen inmunológico. Y si es a las 18 o 24 menor al que yo esperaba, voy a sospechar de una causa no inmunológica. Entonces, la van a encontrar en todos los libros, cómo obtenemos el rendimiento plaquetario o cómo sacamos el incremento del recuento corregido. Si se les complica, con un recuento absoluto también es válido, ¿sí? Y también es importante saber que ese recuento de plaquetas hay que hacer respetando las 10 minutos o 1 hora o a las 24 horas y, digamos, hacerlo como norma a este control. La refractariedad plaquetaria, si bien estamos hablando de los glóbulos blancos, no podemos dejar de hablar de que existen causas no inmunológicas que son las más frecuentes. El 85-90% en realidad está causado por eventos no inmunológicos y tiene que ver, por ejemplo, con un producto de mala calidad. Si yo administro un concentrado plaquetario que no cumple con los estándares de calidad, seguramente no voy a obtener un buen recuento plaquetario posinfusión. La esplenomegalia, la infección, la fiebre, la sepsis, la hemorragia, la coagulación intravascular diseminada, fármacos como la anfotericina B producen lesiones en la membrana plaquetaria, las quinolonas también, ¿sí? La heparina o el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas son consumidores de plaquetas. Y después tenemos las causas inmunes propiamente dichas, que afortunadamente son entre el 10 y el 15% de los eventos de refractariedad plaquetaria. Y aquí tenemos, mediando estas reacciones, anticuerpos dirigidos contra el sistema HLA de clase 1, que son los que tienen las plaquetas, y también con antígenos HLA de clase 2. ¿De dónde vienen estas clase 2? Vienen de los glóbulos blancos. Se desprenden de los glóbulos blancos, pasan a ser una sustancia soluble y se adhieren a las plaquetas. Y entonces hay una reacción cruzada y se produce la destrucción de causa inmunológica y es la más frecuente. También puede estar mediada por anticuerpos antiplaquetarios o también, por supuesto, por incompatibilidad ABO, ¿sí? Y como dijimos hoy, esto es mucho más frecuente en pacientes politransfundidos o en multíparas. Entonces, a ver, vamos a empezar casi a delirar qué hacemos con esta situación que realmente es de muy difícil manejo en el contexto de la República Argentina, además, ¿sí? Entonces, lo más frecuente es que sea un evento no inmune. Si confirmamos que es un evento no inmune, tratemos de corregir esa patología de base y podemos aumentar la frecuencia de las transfusiones de plaquetas o aumentar la dosis. Si no está confirmado, sospechamos de una causa inmunológica y entonces buscamos en primera instancia anticuerpos anti-HLA. Si estos están presentes, buscamos donantes compatibles. Y si es negativo, en segunda instancia buscamos anticuerpos dirigidos contra antígenos plaquetarios específicos y nuevamente buscaremos donantes compatibles con los anticuerpos antiplaquetarios. Ante la falta de donantes compatibles,
agua y ajo. Sí. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Y acá empezamos a rezar. ¿Sí? Entonces, empezamos primero a transfundir concentrados plaquetarios de donantes de donantes únicos HLA compatibles, al menos al locus A y B. No sé por qué se ríen. Digo, fácil. 1 cada 1000, 1 cada 3000, tendrás la suerte. Y tendrás algo ahí. ¿Sí? Bueno, descartemos esto porque no es fácil. Vamos a algo un poco más fácil. Podemos buscar hacer la compatibilidad plaquetaria con el kit de MassPad, que es un equipo en fase sólida que hay en el país, y seleccionamos los concentrados plaquetarios más compatibles o menos incompatibles. ¿Sí? Ahí. Sí, respetando siempre que sean frescos y respetando siempre que sean avocompatibles. Y siempre recitamos a esos donantes, aunque se acuerden de nuestras madres. ¿Sí? Bueno, ¿es fácil? No. Muy bien. Entonces vamos a lo que tenemos. Hacemos un pool de concentrados plaquetarios random, en lo posible avocompatibles, pobre en plasma, y si es pobre en plasma, lo resuspendemos ¿en qué? Y algo menos frecuente podría ser las sustancias conservantes de plaquetas. Pero ante la falta de eso, vamos a resuspenderlos en solución fisiológica. ¿Sí? Por favor, en lo posible, con circuito cerrado, ¿sí? O cuidando no contaminar, porque después, además de la refractaria plaquetaria, vamos a tener una sepsis posttransfusional. Es una manera de sacarnos de encima al paciente. Y no va a tener más problemas de refractaria plaquetaria, pero traten de no hacerlo, ¿sí? En lo posible. Lo que queremos es no dañar, ¿sí? Bien. También está descrito, por ejemplo, la infusión continua. Este es un protocolo que lo utilizan en el Hospital Clínic de Barcelona, ¿sí? Que tienen buenos resultados. Tienen 3 concentrados plaquetarios avocompatibles, lo dividen al medio y pasan en infusión continua medio concentrado plaquetario en no más de 4 horas. Acuérdense que por definición una transfusión no puede durar más de 4 horas. ¿Sí? Y resulta ser... Sí. Bueno, una vez más, un aplauso para Milton que se va y que tenga un buen regreso. Esta infusión continua de concentrados que en realidad son incompatibles, hacen que en realidad estas plaquetas incompatibles se destruyen, porque justamente son incompatibles, pero se liberan fosfolípidos y con la agua. Resulta ser que estas plaquetas que son incompatibles se rompen, pero liberan fosfolípidos que ayudan a la formación de trombina. ¿Sí? La otra explicación es que si yo administro en forma continua plaquetas, y doy plaquetas, y doy plaquetas, y doy plaquetas, ¿qué estoy dando? Antígenos, antígenos, antígenos. Llega un momento en que ya no tengo más anticuerpos porque los tengo neutralizados. Les gané a los anticuerpos. ¿Sí? Entonces empiezo a tener una cantidad de plaquetas razonables. Sabemos que para que nosotros podamos tener un endotelio aceptable necesitamos por lo menos entre 7.000 y 7.500 plaquetas. Acá mantenemos más o menos unas 12.000 plaquetas que sirve para conservar la integridad del endotelio y hace que de alguna manera se pueda prevenir el sangrado agudo. ¿Sí? Entonces es una posibilidad. Esto en realidad está descrito en un trabajo del Hospital Clínic de Barcelona, pero ya alguna vez lo escuché a Listiger, que lo hacía, y fundamentalmente lo hacía no solamente en refractaria plaquetaria, sino también en PTI. ¿Sí?
La otra es la transfusión de concentrados de glóbulos rojos. Y acá ustedes me van a decir qué tiene que ver los glóbulos rojos con la refractariedad plaquetaria. Y digo que por el efecto reológico que tienen los glóbulos rojos van en circulación por la parte central del vaso y mandan a las plaquetas hacia la periferia, ¿sí? Entonces, si yo tengo una poca cantidad de glóbulos rojos, las plaquetas se entremezclan entre los glóbulos rojos y el flujo. Pero si yo tengo un hematocrito cercano al 30%, hace que estas plaquetas sean, discúlpenme el neologismo, periferiadas, ¿sí? hacia la periferia y que lleven a cabo su acción hemostática, ¿sí? Entonces es el efecto reológico de la sangre. La otra es que parecería ser que... ¿Alguien más quiere agua? La otra parecería ser que, como consecuencia de la administración de glóbulos rojos, a nivel de la microcirculación se produce rotura de los glóbulos rojos, liberan ADP a nivel de la microcirculación y esta ADP estimula la activación de plaquetas y de esa manera ayuda a la formación de trombina, ¿sí? Así que es una posibilidad de decirle al médico, y acá sí le estamos diciendo, bueno, ahora sí transfundir glóbulos rojos. Tenemos una causa justa para tener ese famoso 30% de hematocrito que los médicos le encanta tener en los pacientes. Bueno, alguna vez en algo nos vamos a poner de acuerdo. Hay también otra, que estuve leyendo también, otra posibilidad que es la desensibilización del paciente, que es darle anti-CD20, o sea, rituximab más plasmaféresis, ¿sí? Esa es otra posibilidad. Bueno, es otra que podemos tener en cuenta. También podemos administrar antifibrinolíticos, ¿sí? Hay dos tipos de antifibrinolíticos, uno es el ácido epsilaminocaproico y la otra es el ácido tranexámico. Este ácido tranexámico es de los dos, es el mejor, ¿sí? Y está indicado justamente para sostener la estabilidad del coágulo, salvo que hubiera una hemorragia subaracnoidea, porque parecería ser que aquí hay un efecto trombótico, entonces no está indicada la administración sistemática de ácido tranexámico. Algo carito es el factor 7 recombinante que hace esa famosa explosión de trombina, pero también podemos utilizar fundamentalmente en el contexto de un sangrado agudo. Después también vamos a algo más teórico, que es la administración de factores estimulantes de trombopoyesis, y ahí tenemos el romiplostin, que se puede administrar por vía subcutánea o por vía intravenosa, es un medicamento recombinante, o el endropombopag, que se da por vía oral. Los dos estimulan a la producción de trombopoyetina, comienza a hacer efectos a los 4 o 5 días de su administración, con un máximo en el día 16, ¿sí? En general, estos dos estimulantes de la trombopoyesis están indicados en la púrpura trombocitopénica inmunológica refractaria al tratamiento y también en el síndrome mielodisplásico con pacientes trombocitopénicos o que están aplásicos por el tratamiento de Vaccio. Hay buena respuesta en estos pacientes que tienen refractariedad plaquetaria. No en el caso de pacientes que tienen leucemia mieloide aguda o que están aplaciados por la quimioterapia y que hacen refractariedad. En estos casos no tiene sentido administrar factores estimulantes de la eritropoyesis. ¿Hasta acá vamos bien? La refractaria plaquetaria. Hay algunas personas que utilizan doble dosis en la refractaria plaquetaria. ¿Qué opinión tenés de eso? O sea, administrar, en vez de un concentrado de plaqueta random, administrar 2 cada 10 kilos de peso. Sí, por eso había dicho, o aumentás la frecuencia o aumentás la dosis. Es la otra posibilidad. Doble dosis, 3 dosis, la que quiera, hasta que el paciente responda. O sea, ahí manejás al paciente con tu criterio. La doble dosis es lo que te dice la teoría, pero cuando el paciente sangra, dale plaquetas, ¿sí? O sea, la doble dosis, la triple dosis, lo que venga. Lo que necesitas es que el paciente deje de sangrar, pero es así. Aumentás la cantidad de plaquetas. Bueno, vamos a otra patología
asociada a la transfusión, que es la lesión pulmonar aguda asociada a transfusión o también llamada TRALI. Es una patología de comienzo rápido, a los 15 o 20 minutos de iniciada una transfusión, hasta un máximo de 6 horas, que comienza con una disnea aguda, taquipnea, hipoxia, y que tiene un infiltrado pulmonar bilateral, ¿sí? Y que descartamos que no hubiera una sobrecarga circulatoria u otra causa de provocar esta patología. ¿Alguien tuvo la suerte alguna vez de ver un TRALI? No. Bien, agárrense los pantalones, ¿sí? Porque no solamente es grave, sino que se muere el paciente si uno no actúa rápidamente, ¿sí? Yo vi 3, uno en el contexto de una plasmaféresis, médico tenía que ser el paciente, ¿sí? Una PTT. Después vi otro en el contexto de un trasplante hepático. Y después fue otra, una mujer que estaba recibiendo concentrado de glóbulos rojos, tranquila y cómoda en la habitación. Menos mal que estaba enfrente de la terapia. Así que la paciente voló así y el paciente de la PTT no salió, el del trasplante salió y la mujer esta también. Pero claro, hay que pensar en un TRALI, ¿sí? Porque si no pensamos, seguramente tardamos, está subdiagnosticado, exactamente, ¿sí? Los síntomas acompañantes son la taquicardia, la fiebre y la hipotensión. La hipotensión en la mayoría de los casos. Algunos, en un 10%, cursan con hipertensión. Bueno, como se parece mucho a una sobrecarga circulatoria, le sacamos una placa de tórax y vemos infiltrado bilateral, pero nos llama la atención de que acá hay una silueta cardíaca normal. No hay una silueta cardíaca de sobrecarga circulatoria, de una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, y otra cosa también que llama la atención es que si yo le pido un recuento de blancos y lo comparo con uno que tenía antes tenía una cantidad de glóbulos blancos normal o aumentada y ahora estoy en una leucopenia. ¿Por qué? ¿Dónde están los glóbulos blancos? En el pulmón, ¿sí? Entonces, para hablar de su fisiopatología hay 2 causas. Una que está mediada por anticuerpos, nuestros enemigos en común, que son anticuerpos anti-HNA 1A, 1B, 2A, 3A, anticuerpos anti-HLA clase 1, o clase 2, y siempre la activación del complemento. ¿En qué tipos de hemocomponentes? En hemocomponentes que tengan plasma. Pero cuando yo digo que tienen plasma, estoy pensando en un plasma fresco congelado, estoy pensando en un concentrado plaquetario, pero también los glóbulos rojos tienen plasma. Tienen poquito plasma, pero aún ese poquito plasma es capaz de desencadenar un TRALI. ¿Y por qué? Porque en realidad acá hay compromiso del complemento. La fracción C5A del complemento es la que produce la ampliación de la respuesta inmune y por eso es que poca concentración de plasma, poca concentración de anticuerpos lleva a un cuadro clínico tan florido como es un TRALI, ¿sí? Y otra cosa que no dije es que acá los anticuerpos no están en el paciente, están en el donante, ¿sí? Cosa que no ocurre habitualmente, ¿sí? En algunos casos puede ser la inversa, pero en la mayoría de los casos hay una transferencia pasiva de anticuerpos. ¿De quién? Del politransfundido o de la multípara, ¿sí? Entonces, esos anticuerpos hacen que se activen los neutrófilos en los capilares pulmonares, hay una reacción antígeno-anticuerpo con el compromiso del complemento, se liberan proteasas, el anión, el superanión, ¿sí? Y hay factor estimulante de plaquetas o factor de necrosis tumoral, lo que trae como consecuencia un daño en el endotelio pulmonar. Hay una transudación y esto lleva entonces, porque hay aumento de la permeabilidad capilar y entonces se produce el edema. Acá hay una reacción antígeno-anticuerpo. Después hay otra situación que explica el TRALI, que es la llamada teoría de los 2 eventos. Esta teoría de los 2 eventos habla de que existe un primer evento que es una afección clínica preexistente. Es una situación estresante, por así decir. Es una hemorragia masiva,
es un paciente de terapia intensiva, es un paciente, una cirugía tipo trasplante o tipo cirugía cardiovascular, donde hay una inflamación endógena que afecta al endotelio pulmonar, porque hay una tormenta de citoquinas como consecuencia de que hay una patología de base importante y hay liberación justamente de citoquinas endógenas. Estos activan el endotelio, hace que atraigan a los neutrófilos, que los neutrófilos se le pegoteen al endotelio, ¿sí? Hay síntesis de moléculas de adhesión, hay unión de los neutrófilos a la vasculatura, hay secuestro y sensibilización de los neutrófilos. Esas moléculas de adhesión son el factor de activación de plaquetas, el factor de necrosis tumoral, interleuquinas y también lipopolisacáridos. Y el segundo evento que se agrega a ese primero es una transfusión, ¿sí? La transfusión. La transfusión que trae citoquinas, ¿sí? La transfusión trae citoquinas, ya dijimos, ¿por qué? Están en los glóbulos blancos, ¿sí? Entonces, parece ser no, ya está estudiado qué tipo de hemocomponentes, fundamentalmente las plaquetas, y las plaquetas que están más cercanas a la fecha de vencimiento, que tienen CD40, interleuquina 6, interleuquina 8 o también mediadores químicos de la inflamación como son la lifosfatidilcolina, que es una estructura lipídica que se acumula en los hemocomponentes a medida que va pasando la fecha de almacenamiento. Entonces, esto hace que se liberan las proteasas, hay activación y estímulo de atracción de los neutrófilos y se produce el daño endotelial, intersticial, alveolar y se produce el trali. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico clínico? Cuando esto recién empezó se decía que hay que tomar una muestra y buscar los antígenos y los anticuerpos, etc. Bueno, eso tiene un valor académico y sirve para hacer la epidemiología y ver dónde estamos, ¿sí? Pero en realidad hoy, como no hay pruebas diagnósticas totalmente específicas y convincentes, nos tenemos que manejar por la clínica, ¿sí? A veces es difícil distinguir entre otras causas de lesión pulmonar y lo que hay que considerar para hacer los diagnósticos diferenciales es el tiempo de ocurrencia, ya dijimos 15 minutos hasta 6 horas después de la transfusión, la radiografía de tórax, de frente, evaluar si no hay una infección concomitante, otras causas de daño pulmonar, si hay evidencia o no de sobrecarga circulatoria, ver cómo está la función cardíaca o en ese momento o si había una patología cardíaca preexistente y la respuesta a los diuréticos, ¿sí? En general, en un paciente que tiene una sobrecarga circulatoria responde a la administración de diuréticos. Acá no solamente no responde, sino que puede exacerbar. ¿Se acuerdan que dijimos que es un paciente que tiene hipotensión? Si yo le doy diuréticos, será más peor, ¿sí? Entonces, ojo con la administración de diuréticos. Entonces, en general, si queremos hacer un diagnóstico diferencial con lo más frecuente que es la sobrecarga circulatoria, la tensión arterial en un porcentaje importante es baja, la PVC es normal, la presión de oclusión de la arteria pulmonar también es normal, el balance hídrico es normal o negativo, en la placa de tórax hay un infiltrado bilateral con silueta cardíaca conservada y un películo vascular normal, no es así en la sobrecarga circulatoria, la temperatura va a estar normal o elevada, va a estar sin cambio en la sobrecarga circulatoria. En el hemograma encontramos lo que yo les dije, la leucopenia transitoria, y aquí no va a haber cambios en la sobrecarga. Se puede hacer un dosaje, también esto es teórico, del péptido natriurético de tipo B, que es una sustancia que aumenta como consecuencia de la contracción del músculo ventricular, que va a estar normal en el trali y está aumentado en la sobrecarga circulatoria, y la respuesta a los diuréticos es ninguna o mínima en el trali y es muy buena en la sobrecarga circulatoria. Entonces, frente a esta eventualidad, suspendemos la transfusión, lo dejamos para después, pero hay que identificar eventualmente cuáles son los componentes implicados, hacemos la trazabilidad, hacemos investigación sérica de anticuerpos anti-HLA o antineutrófilos, identificamos al donante implicado
y por supuesto este es un donante que va a estar diferido en forma permanente. Prevenimos a través de la transfusión de componentes plasmáticos provenientes de varones o de nulíparas, que esto es una recomendación ya de hace varios años. Empezó por la Asociación Americana de Bancos de Sangre y después realmente lo tomaron en la mayoría de los países del mundo. También hay una disminución en la incidencia de trálico con la utilización de plasma inactivado por solvente detergente, y también para disminuir el sobrenadante de plasma se pueden utilizar soluciones aditivas para conservar las plaquetas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola. Vamos a la enfermedad de injertos versus huésped posttransfusional. Es una complicación infrecuente, pero lamentablemente de elevada mortalidad. Acá hay una falla multiorgánica que está causada por la transferencia de linfocitos TCD4 inmunológicamente activos que están dirigidos contra antígenos HLA del receptor. O sea, el receptor es incapaz de reconocer lo no propio, ¿sí? En general, no se sabe cuál es la cantidad de linfocitos necesario para inducir un TRALI, ¿sí? No vamos a utilizar a un ser humano para ver a quién le provocamos, ¿no?, un injerto versus huésped. Entonces lo ensayamos en ratones y parecería ser que 10 a la 7 linfocitos por kilo de peso sería la dosis mínima para inducir. ¿Cuáles son los componentes que pueden provocar esta complicación? Aquellas que tengan linfocitos TCD4 inmunológicamente activos. La sangre entera, los glóbulos rojos, el concentrado plaquetario, los concentrados granulocitos, y ahí dice plasma fresco. ¿Qué será este plasma fresco? ¿Es el plasma fresco congelado? No, porque el plasma fresco congelado en la fase de congelación o congelamiento destruyen a los linfocitos. Este plasma fresco es el que yo obtengo y lo transfundo en forma inmediata, ¿sí? No le doy tiempo para que se destruyan. Y suele suceder. ¿Han transfundido alguna vez plasma fresco? Sí, ¿cuándo? ¿Por? ¿Y sacaste sangre y transfundiste o...? Estamos acá para hablar de lo que nos pasa. No me quieras... Es la Argentina esta. Yo no escuché. Simplemente es la experiencia que tenemos nosotros y hacemos lo que podamos. Sí. ¿Alguien más? Nosotros utilizábamos el plasma fresco de menos de 6 horas de extraído de gente a la cual conocíamos su serología porque se la habíamos hecho antes, porque había un estudio que planteaba que aportaba opsonina y eso era interesante en los niños, los bebés que estaban infectados. O sea, para aumentar la capacidad opsonocitofágica del niño. ¿Alguna otra indicación? Hace unos pocos días, pero cuando nos tocaba preparar a nosotros los hemocomponentes para cirugía cardiovascular. Y preparábamos las unidades de sangre fresca y las unidades de plasma recién extraídos, y con eso se cargaba la bomba y con todo eso empezamos con cirugía cardiovascular. Sí, yo les doy otra más. Yo tuve una vez una mala suerte de un señor, PTT, B positivo. Entonces, la primera vez fuimos autosuficientes, la segunda vez fuimos un poquito menos, y la tercera vez pudimos pedir a otros bancos sangre y el señor necesitaba más y más. Llegó al recambio número 35 y ya habíamos deplecionado de plasma unos cuantos bancos de sangre. Así que, ¿qué hicimos? Buscamos entre los familiares cosanguíneos. O casualidad, un hermano y un hijo eran B. Así que le hacíamos una plasmaféresis, o sea, le sacábamos plasma a ellos, y no lo dejábamos congelar, lo irradiábamos y lo infundíamos. Era plasma fresco, ¿sí? Claro, se los digo porque si alguna vez les pasa, también pueden utilizar esto, ¿sí? He hecho otras cosas también. Como transfundir cuando no tengo, y al señor que era B, le he pasado plasma A, de bajo título, ¿sí?
un poquito, no mucho, ¿sí? Y el señor andó, ¿sí? Salió, hoy nos viene a saludar, anda perfecto, está agradecido del buen trato y viene cumpliendo años y viene cada vez está mejor. ¿Eh? Sí, claro. Primero le daba el plasma incompatible, se lo sacaba y después lo dejaba con... Sí, sí, claro. Es magia de la hemoterapia. Sí, sí. Bien. ¿Qué necesitamos para que se produzca un injerto versus huésped posttransfusional? Necesitamos que haya células inmunocompetentes en el donante y que además haya en el injerto incapacidad de reaccionar con esa. Eso es lo habitual. Pero también podemos tener un injerto versus huésped en pacientes inmunocompetentes, ¿sí? Eso es cuando reciben unidades HLA compatibles o comparten haplotipos. Es decir, bueno, este se parece a, entonces no lo rechazo, ¿sí? Entonces eso suele suceder. Esto les pasaba a los japoneses, ¿sí? La famosa eritrodermia posttransfusional. Claro, en los japoneses casi le diría que hay endogamia, entonces se parecen mucho en el HLA y terminaban en inmunocompetente, fundamentalmente en los pacientes que iban a cirugía cardiovascular y hacían un injerto versus posttransfusional, ¿sí? Porque compartían haplotipos HLA. Estos pacientes aproximadamente entre el día 28, 29, 30 hasta el día 45 empiezan con fiebre, que después termina en hipertermia, un rash cutáneo que primero es puntiforme y en diferentes lugares de la superficie corporal y después confluyen, ¿sí? Hay diarreas úlceromembranosas, hay hepatitis o aumento de las enzimas hepáticas y muchos de estos pacientes, porque los linfocitos TCD4 se reproducen y atacan a la médula y al timo y hacen entonces una aplasia medular, como consecuencia de esto hacen una pancitopenia, fundamentalmente hacen granulocitosis y terminan muriéndose por la complicación que son las infecciones. Realmente lo que los mata a estos pacientes son las infecciones. Entonces, empiezan así y terminan así como si les hubiera caído agua hirviendo, ¿sí? Esta es la eritrodermia posttransfusional. Hay lesiones mucosas, cutáneas mucosas, ¿sí? Se diagnostica por el antecedente transfusional, por la clínica, por un punch biopsia de la piel, donde voy a encontrar un infiltrado linfoplasmocitario en la dermoepidermis, y por estudios citogenéticos y por compatibilidad HLA entre linfocitos del donante y del receptor. En general, digamos, además de morirse, por supuesto, por la patología en sí, porque no hay cómo hacerle frente, también tiene que ver porque en un 65% de los casos esto pasa subdiagnosticado, a veces porque tiene una sintomatología inespecífica o porque a veces se confunde con la patología de base del paciente o porque a veces están tan deplesionados inmunológicamente que por los efectos de la quimioterapia que no tienen tendencia a veces ni a hacer fiebre siquiera, ¿sí? Y fundamentalmente también por las infecciones subyacentes y la fibra inespecífica. En el sistema británico de hemovigilancia, que ellos publicaron algunos casos de injerto versus posttransfusional, vieron cuáles eran las causas. Entre las causas tenían, porque el servicio de hematología se había olvidado de decirle al servicio de medicina transfusional, ojo, porque este es un paciente candidato a recibir unidades irradiadas. O, por ejemplo, porque se pasó por alto la indicación de la irradiación, o porque en la historia clínica estaba incompleta y, por ejemplo, faltaba que el paciente estaba tratado con fludarabina, o sea, con análogos de la purina, y el paciente era candidato al injerto versus huésped. También otra de las causas es porque no había diagnóstico de una inmunodeficiencia severa, como un síndrome de DiGeorge, por ejemplo, ¿sí? O también una de las causas que en varios neonatos que recibieron exsanguinotransfusión no se irradió y no tuvieron en cuenta que previamente habían recibido transfusión intrauterina cuando acá la indicación es estricta. El neonato que recibió transfusión intrauterina debe recibir durante el exsanguino unidades irradiadas. Bueno, en realidad vamos a ver cómo prevenimos el
estas complicaciones asociadas a los glóbulos blancos, ¿sí? Entonces vamos a tener que hablar de la leucorreducción y la radiación de componentes. Algunas cosas las vamos a repetir, pero somos cargosos, pero es para que se sedimenten los conocimientos. Entonces, la BB dice que un hemocomponente está leucorreducido cuando tiene menos de 5×10⁶ leucocitos del donante en el producto final, pero que conserva por lo menos un 85% del producto original, ¿sí? Las normas europeas andan por ahí, ellos no quieren ser como los yanquis, pero en realidad están buscando lo mismo, ¿sí? Hay muchas maneras de reducir la carga de leucocitos. ¿La más frecuente cuál es? Sí. El lavar glóbulos es un dolor de tobillos, ¿sí? Salvo que lo hicieran con circuito cerrado, porque van a terminar haciendo una contaminación bacteriana del hemocomponente o una sepsis posttransfusional. Y cuando yo digo lavar leucocitos, lavar un hemocomponente, ¿qué es lavar? ¿Cuánto necesito de solución fisiológica para lavar un concentrado de glóbulos rojos? Y una solución, 500 centímetros cúbicos. ¿Cuánto? 500. Perdiste, te quedás en San Juan o en Mendoza. ¿Quién más? No, ya perdiste. ¿Cuánto? ¿Quién da más? 2 litros mínimamente, ¿sí? 2 litros, Sí, claro, en total de lavado. Lo llenás, lo centrifugás, lo sacás y así es 2 litros. Si no, lo que están haciendo es cosmético, ¿sí? Y los tranquiliza a ustedes psicológicamente, pero no les sirve para nada. Y además, en cada uno de esos lavados, además de tener un circuito abierto eventual, lo que están haciendo es perder glóbulos rojos. Entonces van a terminar transfundiendo la mitad del hemocomponente, ¿sí? Pero a veces es lo que hay. Pero si lo van a hacer, háganlo bien. De todas maneras, lo que van a conseguir es 3 logaritmos de leucorreducción. O sea, le van a quedar todavía 2 y que van a tener algunas complicaciones. O sea, por ahora, lo que sigue siendo eficiente es la filtración o la obtención de plaquetas con las nuevas máquinas de aféresis que ya vienen con la leucorreducción, ¿sí? Entonces, antes se utilizaban los filtros para microagregados, que tenían 2 a 3 logaritmos de leucorreducción. Hoy los filtros de última generación son los que tienen 4 o 5 logaritmos, tienen esta eficiencia de leucorreducción, ¿sí? Son todos buenos, ¿sí? Los que hay en el mercado, salvo uno que vienen del sudeste asiático, ¿sí? Yo se los aviso porque, ¿sí? Es así. Claro, sí. Unos que vienen, no me acuerdo de dónde, pero tienen sus problemitas. Se pueden quedar con el filtro y los glóbulos rojos en la mano. Me ha pasado, ¿sí? Bien. Bueno, en realidad la leucorreducción puede ser selectiva, o sea que leucorreduce el componente cuando en realidad hay una indicación precisa. Es en general la leucorreducción prealmacenamiento. Y si no, tenemos la leucorreducción universal, que es la que se realiza en forma sistemática como previo al almacenamiento. ¿Algunos de ustedes hace leucorreducción universal? Me dicen que sí, me infarto acá, ¿sí? Pero bueno, en realidad en algunos centros regionales, y vamos a ver por qué, sería bueno que algunas unidades estuvieran leucorreducidas y uno habitualmente... Bueno, sí, dame tu experiencia. Nosotros tenemos algunas unidades, son de 1 a 4 unidades por día, las sacamos con bolsas y las leucorreducimos universalmente. No todos los productos, pero son bolsas especiales, no tenemos para hacer circuito cerrado, entonces son bolsas que tienen unidades satélites para pediatría, que son fáciles de fraccionar, que no se contamina y no las perdemos. Solemos usar ceros negativos o ceros positivos. Sí, les cuento, nosotros en la maternidad Sardá todos los ceros negativos sacamos en unidades leucorreducidas porque las dejamos por una eventual transfusión intrauterina o para exsanguinotransfusión eventualmente. Y otra cosa que uno recomienda es que si no tiene los famosos donantes
repetidos, que ya conocemos su serología no reactiva, esos serían los candidatos para de pronto hacer una leucorreducción. En nuestros países tenemos que trabajar en la miseria, pero bueno, son posibilidades de que uno pudiera trabajar y tener unidades leucorreducidas de antemano. Y ahora vamos a ver por qué tenemos que reducirlas en leucocitos así. Bueno, estas son las leucorreducción. Tenemos en el momento de filtración, pueden ser prealmacenamiento, que son estas unidades donde yo saco una unidad de sangre entera, la paso por el filtro, después tengo las unidades satélites y acá tengo la unidad completa, o sea, hasta el plasma está leucorreducido, ¿sí? Las que hay en Argentina, algunas son solamente para plaquetas y glóbulos rojos, ¿sí? Y según donde, bueno, y después tenemos las posalmacenamiento. Las posalmacenamiento que las hacemos en el banco de sangre o a la cabecera del paciente. Importante que los que son para leucorreducir glóbulos rojos son para glóbulos rojos o sangre, y las que son para plaqueta, para plaqueta. No es que uno puede usar cualquiera, porque no es así. Entonces, estos son los filtros leucorreducción, posalmacenamiento, el bolsa a bolsa, ¿sí? O a la cabecera del paciente. Estos, dentro de todos, son los mejores. ¿Por qué? Porque me permiten hacer un control de calidad, ¿sí? Entonces quiero saber cuánto tengo antes y cuánto después de la leucorreducción. Acá, alpiste, perdiste. Si ya no lo puedo hacer porque administré y después ya no sé si lo que estoy contando son los del paciente o los de la unidad. Entonces, el mecanismo de filtración puede ser mecánico, porque los glóbulos blancos tienen mayor tamaño en comparado con los eritrocitos y las plaquetas. Igual pierdo plaquetas, a veces pierdo plaquetas o pierdo rojos, ¿sí? Porque hay adherencias a las fibras del filtro por reacciones de cargas, o también por absorción indirecta, porque se pegotean los blancos a los rojos y por mecanismos, por acción mecánica también quedan detenidos en el filtro. Bueno, esto es la filtración. Tiene primero un filtro de microagregados y después hace el filtro propiamente dicho y tengo la unidad leucorreducida. Tiempo y temperatura de filtración. En general tengo que esperar mínimamente 2 horas de la flebotomía. ¿Por qué? Porque si hay una bacteria dando vuelta por ahí porque hice una mala antisepsia preflebotomía, hay algunos glóbulos blancos que me van a fagocitar algún contaminante de la piel y después se me va a quedar en el filtro, ¿sí? Y se recomienda hacerlo dentro de las 48 horas para evitar la fragmentación de los glóbulos blancos. Y en general se prefiere hacerlo a temperatura ambiente, por eso uno dice que lo tiene que hacer más o menos dentro de las 8 horas y conservarlo a temperatura ambiente, porque esto favorece los mecanismos de acción directa o indirecta a las fibras del filtro. Fíjense ustedes lo que pasa con la fragmentación de los glóbulos blancos, ¿sí? A medida que pasan los días, ¿sí? A los 7 días ya tengo un 20% de leucocitos que están rotos, ¿sí? Entonces digo por esto, porque muchas veces digo, leucorreduje una unidad y tiene 42 días. Y la verdad que psicológicamente me deja tranquilo, pero los glóbulos blancos, todo lo que tenían adentro ya lo liberaron, ¿sí? Al que más miedo le tengo es al citomegalovirus, ¿sí? Otro que la citoquina, ¿eh? ¿Para qué sirve la leucorreducción? Para prevenir, ¿sí? Prevenir la reacción febril no hemolítica asociada a la transfusión, la alonización HLA y eventualmente la refractaria plaquetaria, la transmisión de agentes infecciosos, fundamentalmente el citomegalovirus y las bacterias. En una época se decía que la leucorreducción universal vino fundamentalmente por el HTLV1 y 2 y después por el tema de los priones, ¿sí? Pero ahí andamos, ¿sí? Los priones se van igual, les quiero avisar eso, ¿sí? Y también para prevenir la inmunomodulación asociada a transfusión. Fíjense ustedes, esto es viejo, pero sigue teniendo vigencia del año 2005 en una guía práctica de medicina transfusional de la SED. Fíjense ustedes cómo disminuyó en la transfusión de eritrocitos, cómo disminuyó el contenido, la incidencia de reacción febril no hemolítica asociada a la transfusión con las unidades leucorreducidas, ¿sí? En los politransfundidos un 10% bajó a 1.3%, en los oncohematológicos de 27% a 2.15%, o en los talasémicos de 13 a 0.5%,
y en la transfusión de plaquetas de donantes múltiples de 27 a 17% y donante único de 14 a 7%. Con respecto a la aloinmunización HLA, dijimos, ojo, es para prevenir, no es que es santo remedio, ¿sí? Sabemos que la aloinmunización es la causa más frecuente de refractariedad plaquetaria de origen inmune, como dijimos recién, es dosis dependiente, pero no previene la aloinmunización primaria. Si ya está aloinmunizado, está. No voy a prevenir otra nueva aloinmunización. Ya fue, como dicen los chicos hoy, ¿sí? Y por lo tanto no va a prevenir la respuesta anamnésica. Para prevenir la refractariedad plaquetaria y la aloinmunización tenemos dos vías. Una es la leucorreducción o también la irradiación ultravioleta, también disminuye la sensibilización y la incidencia de refractariedad plaquetaria. Está visto y está comprobado que utilizar unidades leucorreducidas trae como consecuencia de prevenir estas complicaciones una disminución de la cantidad de concentrados plaquetarios, disminuye la utilización o la necesidad de concentrados plaquetarios HLA compatibles, disminuye los días de internación y mayor recuperación hematopoyética y por supuesto disminuye las infecciones de los pacientes con leucemia y por lo tanto disminuyen los costos por internación. O sea, ¿la leucorreducción es cara? Sí, pero si la evitamos, seguramente hay otros beneficios que no pasan por lo económico, sino por el paciente. Otra de las indicaciones es la reducción del riesgo de infección por citomegalovirus o el riesgo de citomegalovirus posttransfusional. Hoy se sabe que de 23 a 27% de un citomegalovirus posttransfusional, administrar unidades leucorreducidas lo baja a 1 a 4%. ¿Por qué hacemos esto? ¿Es fácil conseguir unidades o donantes citomegalovirus negativos? No. Y si yo hago una serología, ¿será realmente un señor que sea citomegalo negativo? No lo sé. O está en periodo de ventana, o hubo un error en la técnica, porque es una técnica, ¿sí? Entonces, y además hacemos gastos innecesarios en serología. O sea que hoy está totalmente establecido que administrar unidades leucorreducidas es equiparable a administrar unidades citomegalovirus negativos. Bueno, también ya vimos que es para disminuir el riesgo de la inmunodepresión asociada a transfusión y también disminuye la posibilidad de la contaminación bacteriana por esa actividad fagocítica que tienen los blancos y después, si lo hago prealmacenamiento, entonces me quedan atrapados ahí. Y digo y repito, es la más eficaz la prealmacenamiento y dentro de las 24 o 48 horas de la flebotomía. Las normas técnicas dicen o tienen de nuestro país recomendaciones para la leucorreducción y que debe estar escrito en el manual de procedimientos quiénes son los candidatos, primero la preparación y quiénes son los candidatos para recibir unidades leucorreducidas, ¿sí? Repite o digamos hace mención de la importancia de la disminución del citomegalovirus, de la disminución de la transmisión de citomegalovirus con unidades leucorreducidas y que el servicio de hemoterapia debe tener una política establecida para ver cuáles son las indicaciones para leucorreducción, ¿sí? Y por supuesto que la misma tiene que estar basada en evidencias científicas. Efectos adversos, una es la hemólisis mecánica, cuanto más viejo es el hemocomponente, más riesgo de producir hemólisis mecánica. Cuando empiezan a leucorreducir, que el flujo sea solito, no aprieten, no pongan manguitos, porque a veces digo, bueno, como no quiero apretar, voy a hacer algo fisiológico, le voy a poner un manguito del tensiómetro. Entonces, los glóbulos rojos pasan por el filtro y a los 2 días ese paciente es un canario, ¿sí? Amarillo, porque hizo una hemólisis. No me lo contaron, lo vi, ¿sí? Puede haber hipotensión severa, fundamentalmente son con los pacientes que están recibiendo inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y son con la leucorreducción
posalmacenamiento al pie de la cama del paciente y por supuesto siempre hay una pérdida de productos. Antes de pasar a irradiación de componente, alguien hoy del auditorio me preguntó si era lícito leucorreducir, no me acuerdo qué pacientes eran. ¿Está por acá? No tengan vergüenza. Sí, sí. No. Era sobre la indicación de irradiación y filtración en pacientes con síndrome urémico hemolítico desde el comienzo del diagnóstico. Justamente sobre leucorreducir en unidades que van a ir destinadas a pacientes con síndrome urémico hemolítico. Si es por la patología de base, yo creo que no tiene justificación. Si estamos hablando de un paciente inmunosuprimido, sí. Si estamos hablando, llámese, inmunosupresión celular, humoral, o porque tiene bajo peso, o porque tiene indicación, o tiene una inmunosupresión, entonces sí. Pero si es estrictamente por esa patología de base, yo no he leído indicaciones de leucorreducción, ¿sí? No, la irradiación tampoco, ¿sí? Y otra cosa también que es importante, la leucorreducción no suple la irradiación y viceversa. Una cosa para una cosa y la otra cosa para otra cosa. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta con respecto a leucorreducción? ¿Leucorreducen e irradian todo para los bebés? En la SARDA, por ejemplo, ¿reducen e irradian todo para los bebés? A según. Sí, a según. Somos estrictos con el peso. Las normas internacionales dicen 1200. Nuestros inmunosuprimidos son más que los de los yanquis, así que el umbral es 1500, ¿sí? Y ahora vamos a ver a quiénes más lo leucorreducimos, ¿sí? Para transfusión intrauterina, sí, pero digamos no es de rutina, ¿eh? No. ¿Cuentan con un stock de unidades irradiadas ya directamente para uso cotidiano? Ajá. ¿Un stock de unidades nada más irradiadas? Ahora vamos a ver. No, tenemos stock de unidades leucorreducidas, no de irradiadas, y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? En el caso que el glóbulo lo pones a filtrar y no pasa, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Porque el glóbulo no pasa, ¿qué hacen? Lo sellas y le pones otro filtro, gastas en otro filtro. Eres una dama. No te puedo contar. Cambio de unidad. Y uso otra, porque... Qué lástima. Qué lástima. No hagas nada. Ni aprietes, ni estimules. Si no filtra, no filtra. Sí. ¿Quién más? ¿Cristina? No. Están hablando mucho. Y en cuanto a los filtros, digamos, de distintas calidades, ¿no es cierto? ¿Qué hay de que se ponga en un baño María 37, se filtre así, o se filtre directamente sacado de la heladera, bien frío? ¿Por qué se desvían de los estándares, señores? Sí. No, en realidad, no. En una época se decía que refrigerar y la centrifugación invertida, toda una historia. Hoy, sin nada en el medio, se leucorreduce, se saca de la unidad, se deja un poco a temperatura ambiente y empieza la leucorreducción. Nada, ni va al baño termostático, ni nada, no hagan nada, ¿sí? No innovar, como hacen, sí. No, nada, no inventen cosas, no innoven. No, quería aclarar el tema del síndrome urémico hemolítico, porque por ahí cuando hablamos así del todo, a mí me parece que son pacientes, primero, y cada paciente es único, ¿no es cierto?
En general, nosotros en Mendoza tenemos un alto índice de pacientes con síndrome urémico hemolítico y es una de las causas de insuficiencia renal crónica. Eso significa que el paciente va a llegar a trasplante. Entonces, cuando uno dice, no irradiemos a ninguno, hay que tener ojo, porque si ese paciente es un síndrome urémico hemolítico grave, que nosotros los tenemos, y en realidad eso es cuestionable. ¿Por qué? Porque sí va a recibir una medicación que te va a disminuir, como el rituximab, y además sí va a estar politransfundido, y sí es un paciente candidato a trasplante renal. Entonces ahí uno tendría que abrir el ojo, ¿no? Bien, bueno, esto es una aclaración importante que tiene que ver. Hay justamente, y hoy lo dijo Milton, ojo, las guías son guías, ¿sí? Las guías están para que uno las cumpla. Vos podés hacer más que las guías según tu criterio, porque tu hospital, porque tus pacientes, porque tus patologías ameritan, ¿sí? No podés hacer menos que las guías. Y cada paciente tiene una particularidad. La guía está para guiarte, no es estricta ni es taxativa. Además de las guías nacionales o de las guías provinciales, además hay criterios institucionales o criterios inherentes a determinado tipo de pacientes, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Cómo estamos en tiempo? Yo ni me di cuenta. ¿Estamos bien? Vamos bien. Irradiación de componentes, ya dijimos esto, lo pasamos. Fíjense ustedes, en esta hay estudios que dice, hay una revisión sistemática que dice que más del 94% de los casos de injerto versus huésped ocurren cuando la sangre tiene más de 10 días. En otra revisión sistemática de la Cruz Roja japonesa, 66 pacientes que tuvieron injerto versus huésped transfusional, la sangre más antigua, las unidades más antiguas tenían 10 días para sangre entera, 11 días para concentrados globulares y 14 días para concentrados globulares conservados con manitol. Y otro informe de la Cruz Roja japonesa, de los 51 casos que recibieron, la sangre tenía más de 96 horas de extraída. Ellos concluyen, o la mayoría de estos trabajos concluyen, que la leucorreducción prealmacenamiento más la transfusión de glóbulos rojos con menos de 14 días e irradiado, eventualmente disminuye el riesgo de injerto versus huésped posttransfusional. Disminuye el riesgo, ¿ok? Entonces, acá hay una sumatoria, ¿sí? Eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo prevenimos? La irradiación se puede hacer con irradiación gamma, utilizando irradiadores con cesio 137 o cobalto 60, y también se puede utilizar rayos X utilizando el acelerador lineal o los irradiadores específicos para componentes, o también ahora la inactivación fotoquímica que utiliza los oralenos más la luz ultravioleta de tipo A. En general, los irradiadores más comúnmente conocidos están los de cesio 137 o cobalto 60. El cesio 137 se prefiere porque tiene una vida media de aproximadamente 30 años, hasta 50. Tiene una energía bastante importante de irradiación gamma, por lo tanto el tiempo de exposición va de 5 a 8 minutos según lo que diga el ingeniero nuclear, y los periodos de control van a ser cada 6 meses. En cambio el cobalto 60 tiene una dosis de, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero de pérdida de eficacia mucho más rápida, con lo cual los controles tienen que ser mucho más frecuentes. Estos son los irradiadores, que muchos de ustedes los deben conocer. En Mendoza hay uno, ¿sí? ¿No hay más? Ah, bueno. Ah, bien. Bien. Importante, antes de irradiarlo, hacer un control de calidad, ¿sí? Irradiado o de no irradiado. El fundamento que tiene la irradiación es provocar una ionización del ADN, un entrecruzamiento en el ADN celular para que justamente evitar la capacidad, o sea, no hay que destruir el normal funcionamiento de las células salvo la capacidad reproductiva. Entonces, ¿a quién le pegamos? A los blancos, pues los rojos no tienen núcleo, la plaqueta no tiene núcleo, así que no hay ningún problema, ¿sí? La dosis óptima es 25 a 30 grays o 2.500 a 3.000 rats, no más de 50 porque esto ya produce alteraciones tóxicas de las células.
¿Y qué es lo que le provoca a los hemocomponentes? En los concentrados eritrocitarios hay lesiones a nivel de la membrana, con lo cual hay pérdida de potasio, o sea, hay hipercalemia y hay peroxidación de lípidos de la membrana, hay, por lo tanto, hemólisis y hay hemoglobinemia, y también hay una disminución de la ATP celular y además también disminuye la capacidad de recuperación posttransfusional. En los concentrados granulocitos hay disminución del metabolismo oxidativo y también la capacidad de generar superóxido y la capacidad de quimiotaxis. En el concentrado plaquetario, si bien hay un aumento del metabolismo aerobio, no destruye la función plaquetaria. Dicen que uno puede irradiar en cualquier momento de la vida útil de las plaquetas, pero hace 2 o 3 años hay un grupo que vio sobre la transfusión de plaquetas, el grupo PLADO, que dicen que en realidad parecería ser que las plaquetas que están irradiadas tienen menor rendimiento que las plaquetas irradiadas en cualquier momento. Ellos recomiendan que las plaquetas se irradien y se transfundan dentro de las 24 horas. Parecería ser que hay algún tipo de lesión. Con respecto al vencimiento, los glóbulos rojos pueden ser irradiados en cualquier momento hasta los 14 días de la flebotomía y después tienen que ser almacenados por otros 14. O sea, ojo con esto, hay que cambiar la fecha de vencimiento a día 28. Hay pacientes en riesgos de recibir unidades irradiadas por la hiperpotasemia, fundamentalmente las transfusiones intrauterinas o las transfusiones a pacientes neonatológicos. A estos pacientes se recomienda que las unidades que vayan a transfundirse no tengan más de 24 horas. Y acá viene lo que vos me preguntabas. Nosotros no tenemos unidades de stock irradiadas para pacientes neonatológicos, ni para transfusiones intraútero, ¿sí? Por este riesgo de hiperpotasemia. Repetimos, las plaquetas pueden irradiarse en cualquier momento y los glóbulos o los concentrados granulocíticos deben ser irradiados antes de su emisión y transfundirse lo antes posible porque, digamos, por el mismo componente se deteriora, así que hay que transfundir lo menos posible. ¿Leucorreducen un concentrado de granulocitos? Ojo, pregunta de examen. Bien, después tenemos los oralenos, ¿sí? Que utilizamos la inactivación fotoquímica que utiliza los oralenos más la exposición a luz ultravioleta. Lo que hace esto es inactiva las células presentadoras de antígeno, por eso es que disminuye la incidencia de la reacción febril no hemolítica asociada a la transfusión y también el riesgo de sensibilización a antígenos HLA. Hay elevada afinidad por los ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces inhibe la capacidad proliferativa de los leucocitos y la síntesis de citoquinas. Hoy están aprobados para los concentrados plaquetarios, todavía no para los concentrados eritrocitarios. Entonces tenemos los concentrados plaquetarios, se le agrega el soraleno y después se lo coloca bajo acción de la luz ultravioleta A, se retira después el soraleno y ya estamos en fase para utilizar esas plaquetas. En un primer momento el soraleno lo que hace es se une al ácido nucleico en forma reversible y por acción de la luz ultravioleta esa unión es totalmente irreversible y ya pierde la capacidad de replicación, ¿sí? Entonces esto es bueno para los linfocitos T inmunológicamente activos o para cualquier agente patógeno que pueda ser transmitido por transfusión, ¿sí? Las normas técnicas también dicen que el servicio de hemoterapia debe tener un procedimiento y cumplir con los objetivos. Hay que irradiar a los componentes que estén en riesgo de injerto versus huésped posttransfusional, pero fundamentalmente hay que seleccionar la población a la cual se le debe administrar estos componentes, ¿sí? Y que se deben irradiar a todos los donantes, a los componentes provenientes de familiares cosanguíneos de cualquier relación de consanguinidad o al que recibe componentes HLA compatibles, ¿sí? Entonces, vamos a ver, hay indicaciones absolutas, ¿sí? Los pacientes que tienen inmunodeficiencias celulares congénita, que puede ser celular, digamos, inmunodeficiencia celular
o humoral o mixta, los receptores de células progenitoras hematopoyéticas, autoras o alogeneicas, los pacientes con enfermedad de Hodgkin, la transfusión de granulocitos, en las transfusiones intrauterinas y los neonatos que recibieron transfusión intrauterina, los neonatos que tienen pesos menor a 1200, repito, en nuestro caso a los que tienen menos de 1500, las transfusiones de unidades provenientes de familiares cosanguíneos y las transfusiones de plaquetas HLA compatibles. Y la pregunta es, por ejemplo, en los pacientes, pacientes que van a trasplante, ¿cuándo empiezo a irradiar? ¿Y hasta cuándo empiezo? ¿Hasta cuándo irradio? Bueno, acá hay protocolos institucionales, ¿sí? En general, cuando el paciente empieza con el acondicionamiento para el trasplante, debe empezar a recibir componentes leucorreducidos e irradiados. ¿Y hasta cuándo? Mientras se considere inmunosuprimido. Y aún cuando salga de la inmunosupresión, yo no sé si alguna vez va a entrar en recaída. Así que los que son muy pobres dejarán en algún momento, le pondrán un tope, y los que tienen un poquito más seguirán irradiando. De todas maneras, la irradiación, una vez que uno compró el irradiador, tiene 50 años para amortizar, así que no hay ningún problema. Indicaciones probables: pacientes con enfermedades hematológicas malignas en tratamientos con drogas citotóxicas. Son protocolos institucionales, en general los que reciben análogo de la aspirina. En algunas instituciones no irradian, otras sí. Otros con pacientes con anemia plástica con terapia inmunosupresora. Digo, indicaciones probables porque cada maestrito con su librito. Controversiales: receptor de órganos sólidos o anemia plástica sin terapia inmunosupresora. Y no tiene sentido irradiar, o sea, inadecuadas, o sea, es la no indicación en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida o pacientes anémicos que tengan hemoglobinopatías, defectos de la membrana o defectos metabólicos. Entonces, para ir concluyendo, los glóbulos blancos son elementos con funciones específicas en la sangre circulante, ya lo dijimos, ¿sí? Como contaminante de los productos sanguíneos son causa de efectos adversos muy bien identificados, comprometiendo la seguridad transfusional. Hay mecanismos para minimizar estos riesgos, ¿sí?, de los efectos adversos, ¿sí? Y una vez más se impone la seguridad transfusional a través de una terapia basada en guías de práctica clínica y usar los componentes especiales, como son los irradiados o leucorreducidos, para determinadas situaciones clínicas. Y Petz decía: me sentía seguro del conocimiento profundo de la transfusión de sangre, pero ahora me siento más confundido, ¿sí? Muchas gracias.